Buenas noches, bienvenidos a Radio Ecléctica. Estamos en otra transmisión en vivo. Nos da mucho gusto poderlos contactar por este medio, ya sea que estén por ahí escuchándonos ahora en vivo o lo hagan después a través del podcast. Hoy es el día 16 de diciembre de 2014. Es un día aciago, es un día triste como muchos que ha tenido este país. Ustedes seguramente ya saben de lo que ocurre actualmente en Michoacán, en la zona conocida como La Ruana. En este momento están ocurriendo enfrentamientos en donde la gente se está tirando a matar. Y bueno, ese es el país en el que vivimos, tristemente. Pero hoy vamos a platicar de libros de antropología, de libros polémicos y de lo que hay en torno a la antropología como una posible ciencia pública. Hoy desgraciadamente no contamos con la voz de Verónica, quien siempre está aquí junto a mí en el micrófono y quien de hecho es la creadora artesana de este proyecto por internet de iRadio, pero le mandamos un abrazo hasta donde ella se encuentra y esperamos vernos pronto y por supuesto tenerla de nuevo aquí en Radio Ecléctica. Entonces, pues estábamos pensando en los libros de antropología, la ciencia antropológica y todo lo que puede traer a la humanidad esta disciplina de las ciencias sociales que tiene un bajo perfil inexplicable, aunque también, por supuesto, hay razones. Y una de las tareas de los antropólogos, yo la asumo como tal, por supuesto, es precisamente la de llevar la ciencia antropológica al espacio público. Creo que ese es el desafío fundamental y a ello me aboco mis días y ojalá que tarde o temprano se pueda conseguir. Vamos a hablar de la antropología, de los libros que se producen, de los libros que produce la antropología y vamos a ver qué podemos concluir en esta ocasión. ¿Qué es la antropología? ¿Qué hace la antropología? ¿Para qué sirve la antropología? ¿Es racional? ¿Es razonable seguir destinando recursos monetarios a la antropología? Hay que recordar que en México la antropología como investigación científica se desarrolla fundamentalmente en el plano público, en el plano de las universidades financiadas por dineros públicos. Y esta debería ser solamente una de las razones fundamentales por las cuales nosotros en México debamos interesarnos por lo que la antropología hace. Dicho de una manera muy bruta, nosotros con los dineros públicos, con los recursos del erario, se pagan antropologías y se pagan a los antropólogos. Entonces, por esa razón deberíamos saber qué se hace con esos recursos y qué hacen los antropólogos con ellos. Un poco como lo que pasa con los diputados. Estas preguntas pues no se pueden responder en poco tiempo, por supuesto, son profundas, pero vale la pena por lo pronto notar que la antropología es una ciencia que a pesar de su bajo perfil ha estado en los lugares más importantes de este país. Solamente para llamar la atención en ese sentido, este año el Premio Nacional de Ciencias y Artes es un premio que se otorga desde 1945 por decreto presidencial. Es un premio que tiene el propósito de sustentar, de promover el desarrollo cultural, científico y tecnológico de México y se premian representantes de diversas áreas de la creación artística, intelectual, cultural, científica y tecnológica. Y bueno, hay premios, este premio está dividido en varias secciones. Una de ellas es justamente el premio de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Y ese premio se otorga, como les decía, de manos del presidente de la República en turno, a quien se considera como un buen representante de las disciplinas específicas a lo largo de ese año. En realidad, es un reconocimiento a toda una trayectoria. Y este año, ese premio fue otorgado a un antropólogo, al antropólogo Néstor García Canclini, quien es de origen argentino y desde hace 30 y tantos años vive y trabaja en México como antropólogo. Él dijo en una entrevista recientemente a propósito de este premio que él espera que con este reconocimiento, que él por supuesto acepta, logre de una buena vez integrarse a la vida pública, intelectual y académica de este país. Yo pienso que ya lo ha logrado. Él está asociado fundamentalmente con la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en la Ciudad de México.
Pero bueno, revisando la lista de galardonados, la verdad es que hay bastantes antropólogos y arqueólogos, y yo aquí los incluyo porque la arqueología se debe considerar como una ciencia antropológica en el sentido amplio. Entonces, tenemos antropólogos y arqueólogos premiados, reconocidos con este galardón del Premio Nacional de Ciencias y Artes. Son 9 antropólogos a lo largo de toda la historia. Desde 1969, Ignacio Bernal, un arqueólogo que nació en Francia pero avecindado en México, fue el primer arqueólogo reconocido con este premio. Y luego le siguió Gonzalo Aguirre Beltrán en 1977. Él fue un médico originalmente y posteriormente antropólogo. Desde mi punto de vista, Gonzalo Aguirre Beltrán, antropólogo mexicano de origen veracruzano, es uno de los más grandes antropólogos que ha existido en este país. Claro, con circunstancias que lo ligan al gobierno, a los gobiernos de en turno. Es así la situación. La antropología ha estado fuertemente ligada al gobierno hasta hoy en día, que es financiado por dineros públicos. Y de esa fecha, pues, Miguel León Portilla, que es etnohistoriador, historiador, antropólogo; Román Piñachán, arqueólogo campechano; Rodolfo Stavenhagen, quien es un antropólogo de origen alemán, nacido en Frankfurt, que muy temprana edad vino a México; Eduardo Matos Moctezuma, quien está asociado con el descubrimiento del Templo Mayor, es un arqueólogo que actualmente trabaja, vive, está en funciones; y Margarita Nolasco, quien en 2008 recibió este premio pues, post-mortem. Ese año ya había muerto un mes antes. Yo tuve el privilegio de tener alguna clase con ella en la Escuela de Antropología. Y bueno, el año pasado, finalmente, otro antropólogo fue galardonado, Roger Bartra, quien también tiene orígenes familiares en Cataluña. Pero bueno, estos premios realmente estamos viendo que han atraído a los antropólogos. La antropología tiene muchas cosas que decir al mundo, a la sociedad, en términos políticos, en términos culturales, en términos económicos. Los antropólogos y la antropología sigue manteniendo un lugar importante, pero si yo digo que tiene bajo perfil es porque los antropólogos mismos no han sido capaces, desde mi punto de vista, no hemos sido capaces de lanzar la antropología a la calle, a la vida pública, en donde la antropología puede hacer el mejor bien si es que algo puede ser bueno. Yo pienso que sí. Entonces, bueno, esto nos da pie para pensar, bueno, ¿qué hacen los antropólogos en la vida pública? ¿Qué deberían hacer? Y yo espero poder compartir estas reflexiones con ustedes en las emisiones subsiguientes. Y por lo pronto, hoy dedicaremos esta emisión, como ustedes ya pudieron ver por ahí en el título, a comentar 3 libros polémicos de antropología. Estos no son únicamente de antropólogos mexicanos. Me interesa compartir con ustedes las polémicas, específicamente, que 3 libros de antropología suscitaron en el momento en que fueron publicados. Hoy en día se les recuerda como tales libros polémicos, ya no son polémicos, por supuesto, pero nos habla de cómo la antropología puede impactar en el plano público en diversas áreas, sobre todo en el plano político. Estos libros son controvertidos justamente por eso. Y lo que vamos a escuchar en este programa son 3 audios que ya han sido grabados anteriormente. Cada uno de ellos nos habla de un antropólogo, de un libro y de una polémica. Antes de dar paso al primer audio, quiero decir que estos podcasts fueron producidos como tales por Verónica Gutiérrez. Ella editó y musicalizó estos audios, y ustedes pueden encontrarlos también en la plataforma de iVoox como Radio Ecléctica. Ustedes los pueden escuchar por separado, pero aquí vamos a escuchar 3 juntitos, los 3 que Verónica ha producido y yo he escrito el guión. Y se trata el primero, pues, de un antropólogo mexicano, también de origen veracruzano, Julio de la Fuente, quien fue un gran antropólogo de campo, fue explorador, tenía un gran compromiso con la antropología como una herramienta de transformación política del país. Julio de la Fuente hizo una investigación en los años 50 y publicó un informe, y a partir de ahí se generó una polémica que mejor dejo a ustedes en este audio, que además pues tiene la voz de Verónica. Los demás tienen otras voces cuyos créditos ya iremos mencionando. Entonces vamos a escuchar este podcast y regresamos en un momento
para seguir platicando de libros polémicos de antropología. Son las 22:11, estamos transmitiendo desde algún lugar de este país, México, y aquí estamos con ustedes. Hola, bienvenidos a Oficio de Antropólogos. Hablemos de antropología, hablemos de libros, veamos las notas acerca de una ciencia controvertida. La antropología es una ciencia relativamente joven y profundamente controvertida. Desde el ámbito formativo en las universidades se habla de su pecado original, a saber, que se configuró como ciencia institucionalizada en el marco del colonialismo, de la dominación cultural y política. Esta es una de las controversias originarias y constitutivas de la antropología académica. La antropóloga Kathleen Gogg acuñó la célebre frase «La antropología es hija del colonialismo» en un artículo publicado en 1968, que en buena medida constituye la seria denuncia de un pasado oscuro y difícil. Cambiando lo que haya que cambiar, podemos pensar que el origen colonial es para la antropología lo que el pasado nazi es para Alemania. Hay un término alemán cuyo sentido integral es el de enfrentarse al pasado, dominarlo y superarlo. Se ha utilizado para definir las medidas judiciales, académicas, públicas y privadas y administrativas adoptadas para tratar el tema de la dictadura nacional socialista y sus crímenes. Quizás la esperanza de enfrentar y dominar el pasado explique, de una manera muy instintiva si se quiere, esa insistencia de los antropólogos por mantener viva en la memoria colectiva el origen colonial de su disciplina. Y me parece que este ejercicio de enfrentar el propio pasado es potencialmente productivo, porque la antropología es todavía una ciencia llena de promesas. Si los antropólogos logramos conocer, y con esto quiero decir enfrentar y dominar, el pasado de nuestra disciplina, tanto el glorioso como el considerado oscuro, estaremos en una mejor situación para difundir y defender ante la sociedad amplia la importancia de la antropología. Con el afán de contribuir a esta tarea de lidiar con el pasado antropológico, me propongo compartir con ustedes, en una serie de entregas en este podcast, un inventario mínimo de momentos controvertidos de la antropología, que, como se verá, van más allá del pasado colonial e involucran asuntos igualmente serios. Este inventario tiene como eje una lista de libros que en diversos tiempos y espacios han generado sabrosas controversias. Al término de este inventario, quizás será posible ver con nuevos ojos los temas fundamentales de la antropología, su historia y su futuro, que, repito, considero promisorio a pesar de todo. En esta ocasión, monopolio de aguardiente y alcoholismo en los Altos de Chiapas. Un estudio, entre comillas, incómodo, de Julio de la Fuente, 1954-1955. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Pioneros del Indigenismo en México, volumen 1, México, 2009. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, inició en 2009 la publicación de la colección Pioneros del Indigenismo en México, un conjunto de estudios etnográficos y antropológicos elaborados entre 1940 y 1960, mismos que habían permanecido inéditos bajo resguardo del archivo histórico del hoy extinto Instituto Nacional Indigenista, INI. El volumen que inicia la colección constituye un caso de antropología aplicada. Se trata